Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena la cuerna de aceite y vete por encargo mío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Todo bondad, justicia y verdad son frutos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciarlas, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo.
Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. El ciego dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Queridos amigos, la primera lectura nos hablaba de cómo Yahvé elige al rey David entre los hijos de Jesé para dirigir los designios del pueblo de Israel. El profeta que ve como los hombres, a pesar de ser profeta y enviado por Dios, hace un juicio superficial, como el que hacemos cada uno de nosotros, y cree que el Señor va a elegir a aquel muchacho que humanamente da la impresión de, por su apariencia, poder cumplir mejor la tarea de regir al pueblo de Israel. Y él cree que el primer hijo de Jesé era el elegido. Pero Yahvé le dice que no, que ninguno de los 7 primeros hijos es el que él quiere para que dirija los designios del pueblo de Israel. Y concluye el profeta diciendo: porque Dios no ve como los hombres, Dios ve el corazón, Dios no juzga como nosotros. A mí me gustaría que esta fuera la primera gran lección que nosotros aprendiéramos en este día de hoy. Una lección que nos tiene que dar consuelo. Dios ve en el fondo del corazón. Y porque ve en el fondo del corazón, Él no solo ve tus caídas, las caídas las ven todas las personas que están a tu lado. Cuando has tratado mal, porque te ha faltado respeto o paciencia a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, eso lo ven las personas que están a tu lado. ¿Qué es lo que Dios ve entonces? Dios no solo ve lo de fuera, Dios ve ante todo el corazón. Y Él sabe el esfuerzo que has puesto para luchar contra las tentaciones. Y por eso tienes que tener paz. Y te tienes que sentir en confianza con Dios. Porque Él sabe de verdad si a pesar de que no has logrado aquello que deseabas, si a pesar de haber tropezado y claudicado ante la tentación, has luchado por hacer su voluntad. No siempre que luchamos logramos obtener la victoria. Perdemos batallas, pero no vamos a perder la guerra si sabemos que Dios sale a nuestro encuentro, si confiamos en su gracia y le abrimos nuestro corazón y cuando hemos caído nos levantamos. Si Dios juzgara como los hombres y solo viera la apariencia, a lo mejor podría condenarnos, pero viendo en el fondo del corazón, sabiendo de verdad que luchamos, nos abraza y se produce ese acto de amor, de generosidad, de misericordia, del que habla Cristo en la parábola del hijo pródigo. Dios te abraza. Por eso no tienes que tener miedo, dado que Dios es un Dios que te ama, dado que Dios es un Dios que sabe de verdad el esfuerzo que pones, como tampoco puedes pretender engañarle, porque Él sabe cuáles son tus intenciones. Por eso, a ti que intentas por ser fiel al Señor, a ti que luchas contra tus defectos, a ti que luchas por levantarte porque crees en la gracia, no tengas miedo. Ten la esperanza puesta en Dios, a pesar de tus caídas, a pesar de tus debilidades. No tengas miedo de aquel que te conoce, no solo porque te creó, sino también porque es tu Señor y Salvador. Dios ve en el fondo del corazón y Dios
ha mirado a los hombres, a todos los hombres, y entregó a su Hijo al mundo, para salvar a todos los hombres, no a una élite de santos y perfectos. Esa fue la herejía de los cátaros, condenada por el magisterio de la Iglesia, la herejía de los puros, que se sentían perfectos ante Dios y que tenían el peor pecado, que era el pecado de la soberbia. Quizás cumplían todas las normas que marca el decálogo, menos la primera. No amaban a Dios por encima de todo, se amaban a sí mismos. En la Iglesia cabemos todos. En la Iglesia todos nosotros nos sentimos llamados a seguir al Señor, cada uno con su ritmo y a su ritmo, porque Dios respeta, ha creado al hombre libre y le llama a seguirle, pero no le trata como si fuera una marioneta, sino que respeta sus tiempos, y solo el Señor sabe. Él siembra la semilla de la fe y solo el Señor sabe. Hace muchos años, cuando todavía estábamos en el pequeño y humilde prefabricado que tuvimos aquí detrás del templo, antes de que se construyera este templo, recuerdo cómo cierto día por la tarde, un joven de no más de 20 y tantos años, alto, barbas largas, pelo largo, de eso que te encuentras por la calle y dices, yo me voy por la otra acera, porque daba mala impresión, entra en la iglesia y pide hablar con un sacerdote. Bueno, estaba el Padre Santiago y el Padre Santiago la atendió. ¿Qué quieres? Vengo porque quiero tener fe. Ha muerto mi madre y quiero tener la fe de mi madre. ¡Qué maravilla! Cómo su madre, que en vida supongo que rezaría denodadamente para que el Señor le tocara el corazón, cómo su madre en vida aquí en la tierra no pudo ver la conversión de su hijo, pero cómo desde el cielo sí lo vio, y cómo Dios, que tiene sus tiempos, permite y respeta la libertad del hombre, pero más pronto o más tarde el hombre se encuentra con Dios y claudica, se arrodilla y le dice a Dios, gracias. Por eso no tengamos miedo, no tengamos impaciencia, luchemos por dar ejemplo, por llevar la fe al corazón de los nuestros, pero confiemos en Dios. Él es el labrador, Él cuida, aunque nosotros no sepamos cómo, el corazón del hombre. Él riega esa semilla aunque tú no lo veas, y más pronto o más tarde esa semilla dará fruto. Dios respeta la libertad del hombre, y los tiempos de Dios nunca son los tiempos de los hombres. Y de igual manera que este muchacho, a raíz de la muerte de su madre, sintió en su corazón el golpe del Señor que le decía, cree, tengamos paciencia con nuestras caídas y sobre todo con las caídas de los que están a nuestro lado. Dios ve en el fondo del corazón, sus tiempos nunca son nuestros tiempos. Nosotros somos impacientes, lo queremos todo para allá, pero Dios no es así. Dios respeta la libertad del hombre y Dios tiene un tiempo distinto al tiempo de los seres humanos. Primera gran enseñanza: Dios ve en el fondo del corazón, Dios sabe de tus esfuerzos, Dios, por tanto, sabe el amor que pones, aunque a veces te equivoques y caigas. En segundo lugar, Dios nos escoge para ungirnos, como ungió al rey David, para hacernos herederos al reino de los cielos. Dios quiere compartir contigo su vida divina para hacerte feliz. Por eso envió a su Hijo al mundo para salvarte. Por eso su Hijo murió en la cruz para redimirnos. Por eso su resurrección es nuestra victoria. Y tenemos que tener puesta en Él y solo en Él nuestra esperanza. Mediante el bautismo, el Señor nos unge, nos adopta como hijos suyos. Y mediante esa unción, el Señor te llama a llevar a cabo una triple misión. Y no podemos olvidarla. Primera misión: cuando traéis algún hijo a bautizar a la iglesia, recordad que el sacerdote, después de ungirle, le dice, eres sacerdote, profeta y rey. Y esas son las tres misiones que recibimos en ese momento. Sois sacerdotes,
Al ser bautizados, sois injertados en Cristo, participáis del sacerdocio común de los fieles. Antes de la reforma del Concilio Vaticano II, de la reforma litúrgica, la misa se celebraba no solo en latín, sino también el sacerdote estaba de espaldas al pueblo. Ahora la Eucaristía se celebra de cara al pueblo, porque vosotros no estáis como alguien que es público, sino que vosotros estáis porque participáis en la Eucaristía. Podéis ofrecer a Dios Padre vuestras peticiones, podéis encomendar a los vuestros, podéis participar porque sois hijos. No participáis como espectadores, sino como celebrantes. Estáis aquí como pueblo que participa del acontecimiento redentor de Cristo. Y por eso no solo participáis para recibir la gracia y el amor de Dios, como hijos que sois y sacerdotes, como personas que tenéis fe, tenéis que traer aquí a la Iglesia las necesidades de los que no tienen fe. Vuestra fe tiene que ser ese paraguas bajo el que se puedan cobijar las necesidades de aquellos que desgraciadamente ya no tienen fe. Pero tú sí tienes, y eres sacerdote. ¿Pides por los que no tienen fe? ¿Pides por esos familiares y amigos tuyos que no pisarán la iglesia ya porque han abandonado la práctica religiosa, que solo vendrán en las bodas, bautizos, funerales y ya no saben ni siquiera contestar porque su fe está aletargada en el corazón? Pero tú que sí que tienes fe, tienes que venir a pedir por ellos, tienes que venir a encomendar a Dios Padre sus necesidades. Eres sacerdote, no eres sacerdote ministerial, porque Dios elige a unos de entre el pueblo de Dios para servir, y esos somos los que coloquialmente llamáis curas. Pero vosotros sois también sacerdotes porque participáis de ese sacerdocio común de los fieles, y no necesitáis intermediario, puesto que tenéis línea directa con Dios Padre para ofrecer, para encomendar, para pedir, para dar gracias, en definitiva, para llevar a cabo esa misión que hacía el sacerdote de la antigua alianza, que encomendaba, pedía por el perdón de los pecados de los israelitas. Sed vosotros sacerdotes, pidiendo, encomendando y rezando por aquellos que a lo mejor ya no tienen fe o han abandonado la práctica religiosa. Primera misión, encomendar a los que no tienen fe, puesto que sois sacerdotes. Segunda misión, sois profetas. Ser profeta significa ser luz en medio del mundo. Ser profeta es el enviado de Dios que con su palabra ilumina las conciencias. Son profetas los padres cuando educan a sus hijos para que distingan el bien del mal. Son profetas tantos abuelos que son todavía ese eslabón que hace que sus nietos tengan relación con Dios, porque les traen a misa, o porque en casa les enseñan a rezar, o porque, como pueden a veces con ciertas dificultades, puesto que los hijos han perdido la fe, son ese nexo todavía que conecta a sus nietos con el amor de Dios Padre. Hablarles de Dios. Sed luz educando las conciencias, pero también hablando de la misericordia de Dios, de la ternura de un Dios que nos quiere, que nos ama y que para salvarnos envía a su Hijo al mundo. Ser profetas, palabra de Dios, enviado desde Dios en medio de este mundo para iluminar las conciencias de los hombres. Y en tercer lugar, sois reyes y herederos al reino de los cielos. Y eso significa que ya aquí en la tierra podemos gustar prefiguradamente de los dones que disfrutaremos totalmente cuando veamos a Dios cara a cara. Y gustamos de esos dones cuando venimos a hacer oración y experimentamos la paz que Dios nos da. Y disfrutamos de esos dones cuando nos confesamos y el Señor nos libera de la carga que oprime nuestra conciencia y que es el pecado. Y disfrutamos de esos dones, sobre todo, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía y Él alimenta nuestro espíritu. Qué malos hijos seremos si no tomamos posesión de los regalos que Dios ha creado para nuestro sustento y nuestro auxilio. Qué ejemplo de esperanza y de fe daremos a los demás
cuando a pesar de nuestras caídas le digamos: yo creo en la gracia y por eso no bajo los brazos y me confieso. Yo creo en la gracia y por eso no caigo en la desesperanza, a pesar de que a veces caigo y tropiezo porque soy débil. Pero creo en el amor de Dios, por eso pido perdón, me levanto y le digo: Señor, aquí estoy, llena mi corazón de tu amor y de tu fuerza. Queridos amigos, 3 tareas y misiones que nacen de que habéis sido ungidos por Dios en vuestro bautismo. Sois sacerdotes, sois profetas y sois reyes. Tendremos que dar, por tanto, gracias a Dios, porque somos tan afortunados. Y de esa gratitud de sentirnos afortunados nace la alegría de ser cristiano, que no radica que no tengamos problemas, los tenemos, como el que no tiene fe. O si me apuras, tenemos más problemas porque Dios nos hace complicarnos la vida por ayudar a los que están sufriendo, por los que son necesitados. Pero la fe nos sostiene, la fe ilumina nuestro corazón, la fe nos da esperanza y nos hace vivir la alegría del cristiano, de saber que el pecado no tiene la última palabra y que por encima del pecado sobreabundó la gracia, el amor y la misericordia divina. ¿Cómo ser tristes si nos ha tocado en suerte tal regalo? ¿Cómo no manifestar ante el mundo que sufrimos, sí, pero tenemos esperanza, que llevamos la cruz, sí, pero con Cristo que sale a nuestro encuentro para ayudarnos a aliviar el peso de la misma? Seamos luz, como Cristo es luz para todos los hombres que se acercan a Él. Seamos nosotros luz, viviendo como sacerdotes, como profetas y como reyes. Que el Señor nos bendiga.